El día de hoy vamos a ahondar un poco más sobre el tema de tolerancias geométricas. Mi nombre es Guerrero González Juan José. Recordando un poco y a modo de introducción, las tolerancias geométricas básicamente son estándares que se fijan en cuanto a la producción de piezas para mantener la calidad y mantener el funcionamiento, y si varían ciertos detalles mínimos. Si una pieza varía mucho más allá de estos detalles, es decir, está fuera de la tolerancia, pues esa pieza no se considera de calidad. Entonces es así que encontramos varios tipos. El primer tipo viene a ser las tolerancias de forma, que a su vez tiene varios subtipos. En primer lugar encontramos la rectitud. Aquí, como se muestra en la figura, el lado de la derecha es básicamente un zoom del lado de la izquierda, donde encontramos la flecha, y hace referencia a la distancia entre un límite inferior y un límite superior. En qué tanto varía. Aquí, por ejemplo, en este dibujo se representa con una línea, bueno, se representa siempre con una línea recta seguida de la tolerancia. En este caso tenemos una tolerancia de 0.05 milímetros. Y aquí vemos cómo se mediría en el lado derecho. En el lado izquierdo vemos ya la pieza más grande. Seguidamente encontramos la planitud. La planitud es una medida tridimensional que aquí en nuestra pieza de la izquierda, desde una vista de costado, vemos la tolerancia de 0.3 milímetros como máximo y el signo que lo representa. De nuestro lado derecho vemos cómo se mide, que es parecido al anterior, que tenemos un límite superior, que es este que se señala aquí, y un límite inferior, y vemos que entre ese límite superior y entre ese límite inferior no puede haber más de 0.3 milímetros. Mi nombre es Ángel Ceguera y voy a exponerle el tema de tolerancia de redondez, la cual se representa con este símbolo. La zona de tolerancia plana está limitada por dos círculos concéntricos separados una distancia t. En este caso, la circunferencia de cualquier sección ortogonal debe estar comprendida entre dos círculos concéntricos coplanares separados a 0.1 milímetros. Cilindricidad. La zona de tolerancia está limitada por dos cilindros coaxiales con una diferencia de radios. La figura de la superficie señalada por el rectángulo de tolerancia debe estar comprendida entre dos cilindros coaxiales cuya diferencia de radios es de 0.2 milímetros. Tolerancia de orientación. Mi nombre es Wendy Flores. La siguiente tabla representa los símbolos utilizados para la indicación de las tolerancias de orientación, que como se puede ver son tres: paralelismo, perpendicularidad y angularidad, según las normas. La tolerancia de orientación son el grupo de tolerancias geométricas que limitan la dirección u orientación de una característica en relación con otras características, y como tal es una tolerancia geométrica. Paralelismo. Tolerancia geométrica tridimensional que controla cuánto una superficie, eje o plano puede desviarse de una orientación paralela a la referencia. Esta referencia puede ser un plano, un punto, una línea, etc., y suelen ser imaginarios. En la imagen se muestra el plano indicado por la flecha, que debe ser paralelo al plano de referencia A, y además debe estar entre dos planos separados por 0.05 milímetros en la dirección de las flechas de indicación. Perpendicularidad. Tolerancia geométrica tridimensional que controla cuánto una superficie, eje o plano puede desviarse de un ángulo de 90 grados. En la imagen se presenta un plano indicado por la flecha que debe estar dentro de los planos paralelos perpendiculares al plano de referencia A y con una distancia de 0.03 milímetros. Angularidad. Tolerancia geométrica tridimensional que controla cuánto una superficie, eje o plano puede desviarse del ángulo descrito en las especificaciones del diseño. En la imagen, el plano indicado por la flecha, que debe estar en teoría exactamente en un ángulo de 45 grados con respecto al plano de referencia A, y además
entre dos planos paralelos a solo 0.3 milímetros de distancia en la dirección de las flechas de indicación. Mi nombre es Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza y ahora vamos a hablar acerca de la tolerancia en el perfilado, el cual contiene dos tipos, que es la tolerancia de perfil de línea y la tolerancia de perfil de plano. Primero, para la tolerancia de perfil de línea, representada por este símbolo, nos indicará si la curvatura de una pieza diseñada se hace según su diseño. El valor dado indica la distorsión en la línea de perfil. La línea de corte que atraviesa la curvatura especificada debe estar dentro de la zona de tolerancia. Como vemos en la imagen, aquí se indica mediante este símbolo que la tolerancia debe ser de 0.03 milímetros, la cual establece que la curvatura debe estar dentro de dos círculos envolventes, con una distancia máxima entre estos de 0.03 milímetros o menos. Después, para la tolerancia de perfil de plano, la cual se representa con este símbolo, nos indica si la curvatura, ahora en este caso de toda una superficie, se hace según su diseño. A diferencia de la anterior, esta involucra toda la curvatura especificada. En el dibujo vemos representada por esta cotación una tolerancia de 0.1 milímetros, la cual indica que la curvatura debe estar entre dos planos envolventes con una distancia entre ellos de 0.1 milímetros o menos. Dichos planos son creados por una esfera de diámetro 0.1 milímetros y centro en el plano. Ahora pasaremos a ver el siguiente tema. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la tolerancia de localización o tolerancia de ubicación. Es la tolerancia que determina la posición real para usar una referencia y saber la posición geométrica y características que se relacionan con ella. Existen tres tipos de tolerancia de localización, que es la coaxialidad. ¿Qué es la coaxialidad? Es cuando en un plano ciertas figuras o cilindros comparten un eje en común. Luego existe la concentricidad, cuando dos cilindros comparten el mismo centro. La diferencia de la coaxialidad es que eso no es un eje, sino un punto que comparten. Y la simetría, la cual es una posición de simetría entre dos planos, una referencia que hace, y regresemos en el ejemplo anterior, ese es el símbolo de coaxialidad, es el mismo símbolo que la concentricidad, porque son similares. El símbolo de la simetría son tres líneas paralelas. Gracias. Continuamos con la presentación. Mi nombre es Ignacio Juárez Elí y me tocó la tolerancia de centramiento. Esta tolerancia controla la oscilación en la superficie exterior de un objeto rotatorio respecto a un eje central de referencia, como aquí se menciona. Cabe destacar que siempre es necesario tener un eje central de referencia, ya que esta tolerancia es tridimensional y se aplica a partes cilíndricas, especialmente a partes que giran. Existen dos tipos de tolerancia, que son las que se van a mencionar ahorita, comenzando con el descentramiento circular. Como aquí se menciona, el descentramiento circular es el descentramiento en una ubicación alrededor de la periferia de un cilindro. Tomando en cuenta este rectángulo como ejemplo, si lo vemos en 3D sería un cilindro. En esta parte de aquí tendríamos la base, que es lo que podemos ver aquí, un círculo. Para poder calcularlo, colocamos nuestro instrumento de calibración en la periferia y mientras vaya girando nuestra pieza, nos va a ir arrojando la distancia entre el eje de referencia y el perímetro. Al final, para poder calcular la tolerancia, restamos el valor más grande que nos haya arrojado menos el más pequeño, que en este caso como ejemplo es 0.03 milímetros o menos. Tenemos también el descentramiento total, que a diferencia del anterior, antes medíamos la base, ahora vamos a medir lo de la altura, que sería esta parte de este punto a este punto, o de este punto a este punto, como se quiera ver. El instrumento va a viajar de este punto a este punto y nos va a ir arrojando de igual manera la distancia entre el eje de rotación y el perímetro del cilindro, o de esta línea recta, como lo queramos ver. Y de igual forma, para calcular la tolerancia, simplemente restamos el valor más grande que nos haya arrojado menos el más pequeño. Y eso es todo, profesor. Gracias.